Maduro ofreció sus declaraciones tras darse a conocer que el diputado a la Asamblea Nacional de 2015, Freddy Guevara, quien estaba preso en el helicoide desde hace más de un mes, fue liberado en la noche de este domingo. El político aseguró que desconoce las condiciones de su liberación, al tiempo que reiteró su apoyo por las negociaciones entre el oficialismo y la oposición. Por su parte, una agencia de noticias aseguró que el parlamentario fue liberado con la finalidad de que participe en las negociaciones que se realizan en México. A su vez, Nicolás Maduro aseguró que ha vencido a Estados Unidos y enfatizó que el país norteamericano debe eliminar las sanciones impuestas a funcionarios de su administración. También expresó la posibilidad de sentarse a dialogar de forma directa con representantes de Norteamérica, mientras que propuso que James Tory vuelva a Caracas y un encargado de negocios oficialista regrese a Washington. Maduro señaló que durante estas negociaciones no está presente la influencia del país estadounidense, por lo que estas reuniones podrían alcanzar sus objetivos. Por su parte, Jorge Rodríguez, el líder de la tolda oficialista en las negociaciones, informó que las garantías políticas y electorales ya han avanzado, a través de 14 reuniones realizadas desde el pasado viernes. También informó que se podrán realizar reuniones sobre las negociaciones en Venezuela para poder avanzar hacia un punto de encuentro entre ambos. Este 13 de agosto inició el tercer encuentro entre el oficialismo y la oposición a través de la mediación del gobierno de Noruega, en el que se busca lograr dos grandes objetivos, uno político, el cual permitirá la convivencia entre actores políticos y condiciones electorales, mientras que el objetivo económico persigue la eliminación de las sanciones y la apertura de la economía. Ambas delegaciones firmaron un pacto de entendimiento el pasado 13 de agosto en el que se da por entendido los temas que se tratan en las negociaciones y las condiciones de las mismas. La delegación opositora está encabezada por Gerardo Blay y por el oficialismo está Jorge Rodríguez, mientras que Países Bajos y Rusia serán acompañantes. Se espera que las próximas reuniones se lleven a cabo entre el 3 y el 6 de septiembre. El primer encuentro se realizó en Santo Domingo en 2018 y contó con la participación del presidente dominicano Danilo Medina, el exmandatario español José Luis Rodríguez Zapatero, delegados internacionales de Chile, Bolivia, Nicaragua y San Vicente y las Granadinas, en donde las negociaciones aseguraron que las negociaciones habían llegado a un receso indefinido. También se realizó un segundo intento de negociaciones en Barbados en el año 2019, en donde participaron autoridades del país y como mediador también estuvo una delegación de Noruega. Esta vez, Juan Guaidó, líder de la oposición, aseguró que las condiciones están dadas en esta oportunidad para que se genere una solución a través de una negociación, mientras que Nicolás Maduro responsabiliza a la oposición de los dos fracasos anteriores. Fabiana Garantón, miembro de la Asociación Civil Santi y sus amigos, informa que en las últimas semanas han fallecido niños en espera de trasplantes y que a la fecha quedan esperando otros 50 infantes más para que puedan ser operados. Y acudimos a ellos a través de la vía web, les enviamos el correo con esta carta de solicitud, pero también acudimos a los países acompañantes, acudimos a la Embajada de Francia, a la Embajada de Rusia, acudimos a la Embajada de Países Bajos, para solicitar a estos países acompañantes que intercedan por nuestros niños. Ayer Jorge Rodríguez, anteayer, decía en sus palabras que él quería un acuerdo concreto, que él quería un acuerdo para todos los venezolanos, que olvidáramos el pasado. Yo le tomo la palabra. Le tomo la palabra para que lleguemos a un acuerdo concreto que salve la vida de más de 50 niños que hoy esperan un trasplante de médula, esperan un trasplante de riñón, esperan un trasplante de hígado. Pero también alzamos la voz por todos esos adultos que también tienen derecho a la vida. Hay más de 200 pacientes que ya están en este movimiento. También representantes de pacientes ya fallecidos se unieron a la petición a las autoridades y políticos venezolanos a que se aboquen a una pronta solución para los pacientes en espera. Esta Barbie me la entregó ayer la mamá de Briana Chirino, paciente de hematología. Falleció hace poco en espera de un trasplante de médula. Estos zapatos que ven
es del pequeño Diego Arbelo. Falleció en espera de un trasplante de hígado. Y este Capitán América perteneció a mi hijo. Hace 2 años y medio murió con la esperanza de ser trasplantado. En verdad que es muy fuerte estar aquí, porque mi niña no tiene ni 8 días que falleció en espera de un trasplante. En verdad no estoy aquí porque en verdad se me hace muy difícil, porque mi hija es una niña muy llena de vida. Ella quería seguir viviendo, tenía mucha vida por vivir. En verdad me dejó con un dolor muy grande, pero en verdad no estoy aquí porque solo quiero que entren en conciencia. Ya basta de estar peleando entre gobierno, oposición. Solo quiero que, ya que mi hija no tuvo un trasplante, quiero que otros niños lo tengan, porque en realidad para mí esta pérdida ha sido demasiado fuerte. En verdad no es fácil pasar por esto, no se lo deseo a nadie. La asociación civil asegura que durante los años de gestión del fallecido presidente Hugo Chávez esto nunca ocurrió y que incluso en un año de gestión se hubiese operado 3 veces la cantidad de pacientes que hoy esperan por un trasplante. El rector del Consejo Nacional Electoral, Roberto Picón, explicó que en los próximos días se podría habilitar una lista de políticos de oposición para que puedan participar en las elecciones regionales y municipales del 21 de noviembre. Por su parte, Picón aplaudió las negociaciones que se llevan a cabo entre la administración de Nicolás Maduro y la plataforma unitaria, la cual, a su juicio, podría ayudar a que se concreten las condiciones políticas más que técnicas que permitirían una mayor participación de los ciudadanos y de los actores políticos en las elecciones. La Comisión Permanente de Vacunación de Alemania recomendó este lunes la vacuna de la COVID-19 a partir de los 12 años, cuando hasta ahora la indicaba de forma general solo desde los 16 años. El organismo indicó en un comunicado que cambió de parecer en base a nuevas evidencias científicas que confirman que las ventajas de vacunar superan a los riesgos de los muy raros efectos secundarios. La vacunación, no obstante, debe tener lugar solo después de una explicación médica sobre las ventajas y riesgos. El ministro de Sanidad de ese país calificó de buena noticia el cambio de postura de la Comisión Permanente de Vacunación y aseguró que hay suficientes dosis disponibles para todos los grupos de edad. Actualmente, miles de personas desesperadas acudieron al aeropuerto de Kabul para intentar salir de Afganistán, país que pasó al control de los talibanes tras el colapso del gobierno y la huida al extranjero del presidente. El caos inició cuando los talibanes tomaron el control del palacio presidencial en Kabul, por lo que una marea humana se precipitó hacia lo que es la única salida del país para tratar de huir del nuevo régimen que el movimiento islamista radical promete establecer. Los pocos militares estadounidenses que se mantenían en el país tomaron el control del aeropuerto y dispararon al aire para tratar de contener la población desesperada que intentaba subir a las alas de un avión en marcha. Por su parte, los talibanes fueron expulsados del poder hace 20 años por permitir que Al Qaeda organizara los atentados del 11 de septiembre en Estados Unidos, país que le declaró la guerra a los islamistas y protegió a Afganistán hasta hace poco, debido a que su presidente Joe Biden ordenó la retirada de sus tropas. Pero ahora los nuevos amos de Kabul deberán adoptar una mayor prudencia, aunque sus vínculos con la potencia yihadista podrían seguir siendo fuertes. Cuando negociaron con los estadounidenses, los nuevos hombres fuertes de Afganistán prometieron que no protegerían a los combatientes de Al Qaeda, fundada por Osama Bin Laden y responsable del peor atentado jamás cometido contra una potencia occidental. Ante la toma de Kabul, el jefe de la Fuerza de Estados Unidos en Medio Oriente se reunió con talibanes en Doha, mientras que el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, llamó el lunes a todos los países a trabajar en conjunto
para suprimir la amenaza terrorista mundial en Afganistán. Debido a la toma de los talibanes en el país y la instauración de sus leyes regidas por la religión, las mujeres afganas pierden la mayoría de sus derechos al no poder hablar o estrechar las manos de los varones que no sean sus cuidadores. Deberán trabajar desde casa y no podrán reunirse con motivo de festividades o con propósitos recreativos. A su vez, no podrán reír en voz alta. La ONU mostró su preocupación por la presencia de bandas criminales a lo largo y alrededores de la principal carretera que comunica la capital de Haití, Puerto Príncipe, y la región del suroeste del país afectada por el terremoto del sábado, obstaculice el tránsito de la ayuda humanitaria de fuentes tanto nacionales como internacionales. Por su parte, Venezuela envió 30 toneladas de insumos, entre ellos alimentos, medicinas y agua potable. También enviaron a un grupo de las Fuerzas de Tarea Simón Bolívar, según detalló la ministra de Interior Carmen Meléndez. El número de muertos se mantiene en aumento mientras las cuadrillas excavan desesperadamente en edificios derrumbados en busca de los sobrevivientes. Las autoridades explicaron que la cantidad de personas muertas por el terremoto subió a 1.297 el 15 de agosto y también actualizaron a más de 5.700 personas heridas. La directora de la ONG Prepara Familia, Catherine Martínez, se pronunció a favor de los padres, representantes y pacientes en espera de una pronta operación. Asegura que esta petición no lleva ningún tipo de tinte político. Esto es una lucha no solamente por los trasplantes, porque aquí, así el Estado diga mañana que van a reactivar los trasplantes, si aquí no tenemos, como dice allí en esa pancarta, alimentación según la patología, la enfermedad del niño, si no tenemos la estructura especializada limpia, si no tenemos los medicamentos, los insumos que se requieren, si no se tienen todas las variables para un sistema de salud que funcione, aquí no se pueden reactivar los trasplantes. La idea de reactivar los trasplantes va de la mano con garantizar y proteger el derecho a la salud de los niños y de los adultos. Y aquí para que eso ocurra, tiene que haber muchas variables que realmente se den. La alimentación, las medicinas, los insumos, el mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos. Madres de niños fallecidos también se unen a esta lucha en la que se hacen solidarios con otros pacientes y manifiestan su deseo en el que expresan que no quisieran que otros mueran en las mismas condiciones de salud. También denunciaron que la dirección del hospital les prohíbe el ingreso a la sede. Por favor, mi hijo falleció hace 2 años en esperar un trasplante. Duró 14 años en diálisis, bueno, hace 2 años actualmente falleció. Diosdado Cabello dijo que aquí no se habían suspendido los trasplantes, que en Venezuela había trasplantes. Entonces, si mi hijo falleció en espera de un trasplante, la directora del hospital, Mercedes Valera, porque lo voy a decir, nos suspendió las entradas a los JM de los Ríos, porque ya nuestros pacientes han fallecido. Donde nefrología no le sale nada, porque no va y compra inyectadoras, que aquí en el hospital no hay inyectadoras, no hay nada, no hay clima para hacer la comida, no hay hierro, no hay nada, no hay microbotero, no hay nada. Eso es lo que ella tiene que estar pendiente como directora del hospital, no está suspendiendo de la visita a las mamás de nefrología. Nosotros no hemos cometido ningún delito para que ella no venga y nos suspenda la visita. Cuando es verdad, nosotros necesitamos un trasplante, pero aparte del trasplante necesitamos que todas las situaciones mejoren, que tengamos todo lo que los niños necesitan, un sistema de salud donde les podamos garantizar a ellos una calidad de vida. Nosotros ahorita lo que tenemos prácticamente es una condena. Tenemos niños emocionalmente afectados, madres emocionalmente afectadas que ya no encuentran qué hacer. De verdad que el llamado es al Estado a que tome su responsabilidad. Nuevamente estamos aquí en esta lucha apoyando a todas estas madres que todavía tienen a sus niños aquí. Nosotros hace 4 años iniciamos esta lucha. Mi niño falleció aquí en 2017 y nosotros iniciamos esta lucha porque precisamente no queríamos que esta situación se repitiera y lamentablemente hasta ahora no hemos tenido una respuesta. Hasta el momento se han contabilizado 12 menores de edad fallecidos en la espera de un trasplante y más de 45 se encuentran hospitalizados en la misma situación. La Cancillería china publicó en Twitter un mensaje en el cual manifestó su respaldo al inicio de las conversaciones entre funcionarios de Nicolás Maduro y la plataforma unitaria liderada por el sector de la oposición.
Agregó que acoge con satisfacción la reanudación de estos encuentros a partir de septiembre. La entidad ya había autorizado el uso de la vacuna Pfizer para el mismo grupo de edad. La Agencia Reguladora de Medicamentos y Productos Sanitarios señaló en un comunicado que esta vacuna es segura y eficaz para este grupo etario. No obstante, añadió que ahora depende del organismo asesor del gobierno, el Comité en Conjunto de Vacunación e Inmunización, decidir si se puede empezar a utilizar. Gran Bretaña empezó su programa de vacunación masiva en diciembre de 2020 y hasta ahora más de las 3/4 partes que corresponden al 77% ya recibieron 2 dosis, por lo cual el gobierno levantó el lunes todas las restricciones derivadas de la pandemia. Tras el anuncio del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, sobre la retirada en el conflicto entre Afganistán y los talibanes, el expresidente de Estados Unidos, George W. Bush, que ordenó la invasión a Afganistán tras los ataques del 11 de septiembre de 2001, instó al gobierno estadounidense a ayudar a los afganos que huyen del país luego de la toma del poder de los talibanes. Mientras que los islamistas ganan mayor terreno debido a que el mulá Abdul Ghani Baradar, cofundador y número 2 de los talibanes, regresó este martes a Afganistán desde Qatar, donde dirigía el gabinete político del movimiento, según lo anunció uno de sus portavoces. Tras su llegada, los talibanes aseguraron que se acabó el conflicto y le perdonarán la vida a los afganos, mientras que se comprometieron a dejar trabajar a las mujeres de acuerdo con el respeto de los principios del Islam. En respuesta, el ministro de Exteriores de Qatar instó al responsable de la oficina política de los talibanes en Doha a que se garantice la seguridad de los civiles en Afganistán. Ante el caos, un grupo de mujeres afganas protestaron para exigir representación gubernamental e igualdad de derechos en todos los ámbitos ante el cambio de normas para las mujeres. Al tiempo que la OTAN responsabiliza a las autoridades afganas por la invasión. Es por esto que el secretario general de esta organización, Jens Stoltenberg, criticó el fracaso del gobierno de ese país. El ministro de Relaciones Exteriores alemán informó que los talibanes tratan de impedir el desalojo de los afganos que trabajan para empresas occidentales, los cuales tratan de salir a través del aeropuerto de Kabul, al tiempo que Estados Unidos aseguró que continuarán los vuelos de evacuación durante las próximas semanas, destinado a ciudadanos y colaboradores del país de Medio Oriente de manera segura y ordenada, según lo detalló el portavoz del Pentágono, John Kirby. Además, la canciller alemana Angela Merkel instó a tomar una acción coordinada y controlada por parte de la Unión Europea para acoger a las personas más vulnerables de Afganistán. Por su parte, China acusó a Washington de dejar un terrible caos en Afganistán, mientras que mostraron su disposición de cooperar con los talibanes después de la retirada de Estados Unidos. Al mismo tiempo, la red social Facebook ha confirmado que ha prohibido en sus plataformas todo el contenido que apoye a los talibanes, por considerarlos como una organización terrorista. El ex guerrillero Héctor Bejar renunció a su cargo como canciller de Perú luego de que estallara un escándalo tan solo 2 semanas después de ser designado ministro de Exteriores del gobierno de Pedro Castillo. En declaraciones, Bejar acusó a la Marina de ser responsables del terrorismo en el país y que a su juicio fueron entrenados por la CIA. El portavoz de Guterres informó que él agradeció la firma del memorando de entendimiento y exhortó a las partes a comprometerse con un diálogo inclusivo y significativo, con pleno respeto de los derechos humanos. Por otra parte, Guterres designó a Gianluca Rampolla del Tindaro de Italia como coordinador residente de las Naciones Unidas en Venezuela, con la aprobación del gobierno anfitrión. También se desempeñará como coordinador humanitario y asumirá su cargo a partir del próximo 23 de agosto. Rampolla del Tindaro ha dedicado más de 20 años de su carrera profesional a la cooperación, al desarrollo, la asistencia humanitaria
y la consolidación de la paz, tanto en las Naciones Unidas como en el exterior. Se desempeñó en su pasado reciente como coordinador residente en Papúa Nueva Guinea, después de trabajar como oficial en jefe de asuntos políticos en la Oficina Regional de las Naciones Unidas para África Central. También se destacó en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York como jefe de la oficina del Subsecretario General de Apoyo a la Consolidación de la Paz y como asistente especial del Subsecretario General de Asuntos Políticos. La Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, en sesión extraordinaria de fecha 17 de agosto de 2021, sometió a consideración y debate el memorando de entendimiento, siendo aprobado por unanimidad, por lo que se ordena publicar el texto íntegro del mencionado instrumento en la Gaceta Oficial. El tribunal rechazó la petición del medio de comunicación de revisar la sentencia que obliga al diario a pagar 30 millones de dólares a Diosdado Cabello por haberle causado daños morales. La entidad considera que dio una correcta penalidad a El Nacional, por lo que mantuvo la sentencia. El medio de comunicación fue demandado en 2015 por haber difundido un reportaje del diario español ABC en el que el guardaespaldas de Cabello ofrecía detalles sobre su vida. Primer reglamento de ciberseguridad en Cuba. El documento que entró en vigor el martes tipifica 17 delitos como los de subversión social, divulgación de noticias falsas, mensajes ofensivos, difamación con impacto en el prestigio del país, así como ciberterrorismo o ciberguerra. Y esta resolución de nuestro ministerio lo que establece es y da la posibilidad o amplía la posibilidad de trabajar ante cualquier incidente de ciberseguridad. Al defender el derecho de su gobierno de regular el uso de Internet, González destacó que la nueva norma da a los cubanos la posibilidad de proteger sus datos personales, su intimidad, así como de no permitir que nadie tergiverse la verdad. El reglamento se publica un mes después de históricas protestas que sacudieron al país el 11 y 12 de julio, dejando un muerto, decenas de heridos y cientos de detenidos. También entra en vigor una semana después de que el Senado de Estados Unidos habilitara a la administración de Joe Biden a brindar acceso a Internet a los cubanos para sortear un eventual apagón digital del gobierno. Por lo tanto, los Estados Unidos lo que quiere es brindar una Internet paralela a nuestro país y lo que quiere brindar es una injerencia a nuestro país. Y realmente nosotros no vamos a permitir esa injerencia porque estaría violando no solo nuestra Constitución, sino también con el propio preámbulo de la Constitución de la Unión Internacional de Telecomunicaciones. Las reacciones empezaron a aparecer casi de manera inmediata en Twitter con usuarios que pedían el derecho a disentir. A mí me parece que eso es algo en contra de la libertad de expresión de cada cual. ¿Me entiendes? Si en otros países lo hacen, no sé por qué aquí no, nos lo prohíben. El Internet se hizo para eso, para tú ver lo que quieras, poner lo que quieras, leer lo que quieras, investigar, buscar. Cada cual es dueño de lo que hace, lo que pone y lo que expresa. Ya las autoridades se encargarán de saber si está mal o está bien. El Internet móvil, que llegó a Cuba apenas en 2018, se ha convertido en el gran aliado de organizaciones ciudadanas para expresar sus demandas, y fue vital el 11 de julio cuando las manifestaciones se divulgaron de manera masiva en las redes en toda la isla. Entonces el gobierno cortó el servicio por 5 días. La red social informó que están probando una función que les permite a las personas señalar los tweets que parecen engañosos. Un grupo de usuarios en Estados Unidos, Corea del Sur y Australia puede desde ahora seleccionar la opción "es engañoso" tras haber cliqueado sobre señalar el tweet. Podrán luego elegir entre las categorías de salud, política y otras, mientras que la empresa señaló que solo se realizará en una pequeña escala para luego ser ampliado a otras regiones. Twitter, como Facebook y YouTube, reciben regularmente reproches por no luchar suficientemente contra la desinformación, pero Twitter no tiene los mismos recursos que sus vecinos de Silicon Valley y expresa, por lo tanto, técnicas menos costosas que reclutar ejércitos de moderadores. A través de su cuenta en Twitter, el líder del oficialismo hizo públicas las modificaciones, quedando de la siguiente manera.
Jorge Arriaza, quien hasta este jueves era el ministro de Relaciones Exteriores, asumirá el cargo de ministro de Industria y Producción Nacional. Mervin Maldonado, actualmente ministro de Deportes, también cumplirá funciones como vicepresidente de Gobierno para el Socialismo Social y Territorial. Yelitze Santaella será la nueva ministra de Educación tras cumplir 2 periodos como gobernadora del estado Monagas. El almirante en jefe Remigio Ceballos será el nuevo ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, cargo que desempeñaba Carmen Meléndez y quien fue presentada como candidata a la alcaldía del municipio Libertador del Distrito Capital. El almirante William Serantes Pinto como ministro de Desarrollo Minero Ecológico. Y Margaud Godoy como ministra para la Mujer y la Igualdad de Género. El abogado Omar Mora Tosta denunció durante esta rueda de prensa que el Ministerio Público irrumpe en el proceso de defensa de Guevara y asegura que sigue siendo juzgado de manera injusta e ilegal. Ante esta situación y otras situaciones que estaban pasando en ese momento, ejercimos lo que técnicamente se conoce como un control judicial, ante una solicitud de control judicial ante los tribunales, el Tribunal Cuarto de Terrorismo, para hacer valer sus derechos, y nos fue negado. Ante esa situación, quiero actualizarlos en cuanto a esto, porque el hecho de que Freddy haya sido liberado no quiere decir que este caso ha terminado. Esto no ha terminado. Freddy Guevara sigue siendo procesado de manera absolutamente injusta e ilegal, y en este momento tuvimos que interponer un recurso de amparo para proteger su derecho a la defensa, toda vez que está bien, ya tuvimos contacto con él porque fue liberado, pero hasta este momento no nos ha sido entregada las copias que necesitamos para ejercer el pleno derecho a la defensa de su persona. Esto es violatorio de sus derechos humanos, y eso ha sido establecido así inclusive en sentencias del Tribunal Supremo previas a este caso, con lo cual se evidencia el entorpecimiento permanente que se da en los casos de los presos políticos para el ejercicio de sus derechos y garantías procesales. El doctor Julio Castro actualizó la situación de salud como médico de cabecera de Guevara, donde señala que su diagnóstico es de cuidado. Freddy, posterior a su liberación, fue evaluado por sus cardiólogos corroboraron el diagnóstico. Freddy tiene una arritmia ventricular compleja, que en este momento está bajo tratamiento médico, pero cuya evolución de la arritmia todavía no ha llegado a su final. Según la indicación del cardiólogo, tenemos aquí el informe de su cardiólogo tratante, está en este momento en tratamiento médico con unos medicamentos antiarrítmicos, requiere una segunda evaluación de estudios, Holter, ecocardiograma y electrocardiograma, y si la arritmia no se logra controlar, probablemente o uno de los elementos sería o probar con otros antiarrítmicos o eventualmente ir a una segunda ablación, que es un procedimiento quirúrgico que requiere en su corazón Freddy. Por otra parte, el doctor aprovechó la oportunidad para hacer un llamado sobre la situación de salud de los privados de libertad, en donde resalta que abunda la tuberculosis y la sarna dentro de los custodios. Figuera no descarta que las líneas aéreas cumplan con los requisitos que han sido planteados por las autoridades mexicanas, quienes se han opuesto a autorizar vuelos charter desde Venezuela. A la par de esto, la aerolínea Conviasa expresó en Twitter que la disposición decretada por México no afecta su ruta aérea comercial programada, ya que cuentan con estatus de aéreo regular. La directora ejecutiva y miembro de la asociación, Fabiana Garantón, informó que han habido avances en cuanto a las solicitudes que han hecho. Muchísima fe en que la reactivación de los trasplantes se va a lograr. Hoy hicimos esta actividad no solo para soltar la voz como ya se ha hecho, sino para que conozcan a estos niños. Estos niños no son un número más cuando se dice que hay 50 niños que necesitan un trasplante. Son estos niños que acaban de ver, que hoy necesitan de todo el pueblo venezolano, que unidos levantemos la voz para que reactiven los trasplantes. El día de ayer nos recibió la comisión de la Asamblea Nacional y quedamos en una próxima mesa de trabajo.
De igual manera, Fundabene hoy estuvo en el Hospital JM de Los Ríos. Así que se han estado dando grandes pasos, pero necesitamos seguir alzando la voz por la vida de todos estos niños que hoy nos necesitan. Ya el mensaje no es cuántos más deben morir. El mensaje es que todos ellos deben vivir. También a esta lucha se sumó la ex Miss Venezuela 2018 Isabela Rodríguez, donde invitó a toda la población venezolana a que se sume a esta petición y a no dejar solo a estos padres con sus niños. Tener un comando de policía y migración que nos ayude a combatir las estructuras criminales de población migrante que desafortunadamente está siendo un factor de inseguridad en nuestra ciudad. Con estas palabras, la alcaldesa mayor de Bogotá, Claudia López, informó que se crearía un registro en base al Estatuto Temporal de Protección al Migrante Venezolano para identificar a aquellos ciudadanos con esta nacionalidad que cometan algún hecho delictivo. Esta identificación sería de forma forzosa, con la intención de hasta deportarlos a Venezuela, eso sí, identificados. Planteamiento que el director general de Migración Colombia, Juan Francisco Espinosa, desmintió desde el Palacio de Nariño. La creación de comandos o de mecanismos conjuntos de autoridades, incluyendo a Migración Colombia, Policía, es una competencia exclusiva del Gobierno Nacional, del Presidente de la República como cabeza de las Fuerzas Armadas y de Policía. En ese sentido, no hay ninguna creación de este tipo de mecanismos. Lo que tenemos que hacer todos es trabajar en la defensa de colombianos en las diferentes ciudades y en la protección de migrantes. La semana pasada, con mucho dolor, vimos cómo un migrante lamentablemente asesinó a un policía. En esa misma semana se produjo una afectación a la salud y a la vida de un extranjero, hijo de un diplomático en la ciudad de Bogotá. El delito no distingue ni entre criminal ni entre victimario tratándose de nacionalidades. Por eso aquí lo que vamos a seguir avanzando es trabajar en conjunto con policía, trabajar en conjunto con las diferentes autoridades, pero no como tal en un... Pese a que Espinosa participó en este Consejo de Seguridad Ciudadano, aseguró que el estatuto temporal es para proteger a los migrantes venezolanos y no para deportarlos, puesto que si cometen algún crimen en Colombia deben ser judicializados en este país. Este estatuto temporal es una medida de ayuda, de apoyo, es una autopista de oportunidades bajo la consideración de que nuestros hermanos venezolanos son gente buena para el país y aquellos casos pequeños en los cuales se han dado situaciones de criminalidad absolutamente reprochables, la posición continúa siendo no deportación, no expulsión. Una persona que comete un delito es una persona que tiene que ser objeto de judicialización, con independencia y sin distingo de su origen o de su nacionalidad. Este mismo jueves, la alcaldesa mayor de Bogotá se refirió a las declaraciones ofrecidas por el director general de Migración Colombia, asegurando que respeta pero no comparte la decisión del gobierno del presidente Iván Duque. Todo lo que le pedimos a Migración Colombia era que patrullara en conjunto con la policía para que cuando nos encontramos esa gente que entra diciendo que es legal pero termina haciendo cosas criminales o entra de manera ilegal a hacer actividades ilegales, ellos, que son la autoridad migratoria, puedan hacer la identificación forzosa en el sitio y con esa identificación podamos tener el nombre, la identidad, el delito que cometió y la prueba para presentárselo al fiscal y al juez y que los podamos judicializar y que no haya impunidad. Obviamente esto no tiene nada que ver con la nacionalidad. No es la nacionalidad la que explica el delito, sino la impunidad porque no se puede identificar y judicializar a cualquier persona que cometa un delito. Por su parte, el defensor del pueblo de Colombia, Carlos Camargo, hizo un llamado a las autoridades para que eviten la creación de políticas públicas que fomenten la discriminación entre la comunidad migrante. Resulta contrario a todos los tratados de derechos humanos y al artículo 13 de la Constitución Política crear comandos antidelincuencia basados en la etnia, el color de la piel o el género. Tampoco puede resultar admisible crear comandos específicamente contra migrantes. Sumado a esto, también el gerente de Fronteras, Lucas Gómez, rechazó esta medida y la calificó de discriminatoria. La criminalidad no tiene pasaporte. Aquí no hay que buscar excusas ni buscar explicaciones. No tiene ningún sentido crear comandos especiales para perseguir a migrantes por temas de seguridad. Queremos ser muy enfáticos en eso. Queremos reiterar que la política del gobierno nacional, pero que siempre hemos promovido como una política de Estado que trasciende esta administración y que incluye
a las entidades territoriales, es una política fraterna basada en la hermandad. Con esta información me despido, yo soy José Arnaldo Mujica para BPI TV desde Bogotá, Colombia. La Organización Mundial de la Salud denunció el avance de los países ricos hacia la tercera dosis de la vacuna anti-COVID y aseguró que los datos no demuestran la necesidad de administrar una dosis de refuerzo ahora. La científica de la OMS criticó desde un punto de vista moral y ético que los países ricos administren la tercera dosis cuando el resto del mundo espera su primera inyección. A su vez, condenaron que las vacunas de Johnson & Johnson, que son fabricadas en África, sean enviadas a Europa, la comunidad de países que más ha inmunizado a su población. Países como Reino Unido, Israel, Alemania y Estados Unidos ya anunciaron que iban a inocular por tercera vez a su población más vulnerable o a los que fueron vacunados al principio de la campaña. El comunicado presentado este viernes en el marco de la celebración del Día Mundial de la Asistencia Humanitaria, la organización reconoció que la población migrante de Venezuela representa 17% del total de refugiados en el mundo, superado por la migración siria. Al mismo tiempo, Cáritas Española anunció que apoya las diferentes intervenciones en la región y subrayó que respaldan un proyecto de atención humanitaria auspiciado por la Cooperación Española y la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo en las fronteras de Colombia con Ecuador y Venezuela. Salir del país sin documentos y por vías irregulares expone a los migrantes venezolanos a redes de tráfico humano, especialmente en las fronteras de Venezuela con Brasil y Colombia, destaca una investigación de la Universidad Católica Andrés Bello. Son captadas generalmente con fines de explotación laboral y sexual. Son personas que son vistas como elementos redituables, pues no se extinguen hasta tanto no se acabe la persona y pueden comercializarlas tantas veces como sea posible. Las bandas, según el estudio, se aprovechan de mujeres y adolescentes que salen de Venezuela sin dinero, sin pertenencias y, en ocasiones, con signos de desnutrición. ¿De qué se valen estas redes? De promesas laborales engañosas, unos sueldos fabulosos, unas condiciones o beneficios lo suficientemente llamativos como para que estas personas sucumban, acepten la oferta. Prometen agilizar permisos migratorios y llevarlos a sitios supuestamente seguros. Bueno, no conoces a nadie en Brasil, no conoces a nadie en Colombia, entonces yo te ubico. Te llevamos y te cobro por el traslado y te cobro por la ubicación y una vez que las personas se montan en estos vehículos, ya luego no se vuelven a saber de ella. Las condiciones de pobreza de estos migrantes los somete a otro tipo de abusos. En Colombia también logramos conocer de algunos casos de mujeres que las personas le alquilan una habitación, incluso estando con sus familias, y luego le quieren estar cobrando con favores sexuales a cambio de permitirles las permanencias en estas residencias o en los lugares de trabajo. El informe alerta que cruzar hacia otras naciones por caminos terrestres ilegales es también peligroso para hombres jóvenes, quienes corren el riesgo de ser reclutados por la guerrilla para el contrabando. Adriana Núñez Rabascal, Voz de América. Caracas. Guanipa señaló que la organización política sigue luchando por la reivindicación y garantías electorales para la jornada electoral de noviembre y ratificó que volvió a Venezuela asumiendo los riesgos que esto implica. Y Primero Justicia quiere decir hoy que vamos a ese proceso con convicción de que podemos lograr abrir caminos para que esta dictadura termine y para que los venezolanos puedan escoger su futuro. Lo hacemos además en un proceso distinto porque hay actores internacionales que antes no estaban y que van a ejercer un mecanismo también de incentivos que puedan ayudar a que esto se dé. No puedo detenerme a hablar de ese proceso porque no voy a cometer la irresponsabilidad de quienes del otro lado lo que utilizan estas cosas es para discursos públicos y para tratar de lavarse la cara. Pero queremos decir que vamos a él para darle vida a los venezolanos, para darle futuro a la patria, para lograr la libertad. No vamos a ese proceso
para darle oxígeno a quienes nos han reprimido, a quienes le han quitado oportunidades a los venezolanos, a quienes utilizan la persecución como único mecanismo para mantenerse en el poder. Que quede muy claro, vamos con la frente en alto a defender a los venezolanos y a defender su derecho a vivir en un país de oportunidades y de libertad. La tolda aurinegra ha exhortado a la unidad a tomar una decisión en las próximas horas. De igual forma, calificó que el voto será el mecanismo para ejercer una mayor presión sobre la administración de Nicolás Maduro. Con respecto al mecanismo que se utilizará dentro de los partidos opositores para elegir un candidato unitario, Guanipa dijo que recurrirá a las medidas que sean necesarias para dar con el candidato. Nos parece fundamental que se tomen decisiones urgentes y nosotros queremos decir que Primero Justicia está listo para cualquier eventualidad, porque aquí tenemos hombres y mujeres que han venido liderando sus estados y que van a construir esa fuerza importante que tenemos que tener. Nosotros vamos a seguir luchando y nunca vamos a dejar de luchar por condiciones electorales que permitan que en Venezuela haya elecciones de verdad. No farsas en las que la gente salga a votar pero no puede elegir, sino donde la voz de la gente sea escuchada. No vamos a renunciar a eso, pero tampoco vamos a renunciar a organizar a la gente, a organizarla popularmente, a ver estos procesos como un mecanismo de rebelión popular y de organización popular para enfrentar al régimen y para decir que nosotros, Primero Justicia, siempre estará al lado del pueblo. La UNESCO hizo este viernes un llamado para que se garantice la libertad de expresión y la seguridad de los periodistas en Afganistán, dentro del respeto de las normas internacionales y de las obligaciones en materia de derechos humanos. Por su parte, la ONU tildó de loables los esfuerzos de varios países occidentales para evacuar a los afganos que pueden ser víctimas de represalias del régimen talibán, pero alertó que esto no debe ocultar el sufrimiento y la necesidad de los que quedan en Afganistán. Mientras que el Pentágono informó que un avión militar estadounidense salió de Kabul hasta Qatar, llevaba 823 personas, una cifra récord hasta ahora. Mientras que el presidente ruso Vladimir Putin pidió a la comunidad internacional que impida el colapso de Afganistán y advirtió que debe impedirse que los terroristas salgan del país ocultos como refugiados. Al tiempo que la OTAN pidió a los talibanes que permitan la evacuación de los afganos que deseen abandonar el país y prometió que los aliados mantendrán una estrecha cooperación durante la operación. Tras 2 semanas de hospitalización, la familia de Vicente Fernández, de 81 años, confirmó que el cantante padece el síndrome de Guillain-Barré y aseguraron que su estado de salud sigue mejorando a paso lento. El síndrome que padece el cantante es una afección en la que el sistema inmunológico ataca los nervios, los sistemas van de debilidad y hormigueo en las extremidades inferiores y puede llegar a producir una parálisis. Vicente Fernández llegó hace un par de semanas a un hospital privado de la ciudad de Guadalajara, capital del estado de Jalisco, tras sufrir una caída que provocó un golpe en las cervicales cercanas al cráneo, lastimándose la médula y dejándolo sin movimiento en los brazos y piernas.